Hola, bienvenidos una vez más a este canal. Para los que no me conocen, soy Michi, una estudiante panameña viviendo en Indonesia y en el video de hoy quiero llevarlos conmigo a lo que fue mi primera semana de clases aquí en Indonesia y que literalmente para mí se siente como pasar el mismo nivel de un videojuego. Así que comencemos. Mi semana de clases inició un martes a eso de las 9:30 de la mañana. Ya me encontraba caminando hacia la U. Y para darles un poco de contexto del por qué digo que es como el mismo nivel de videojuego, es porque el año pasado hice Sitting Class y justamente fue este semestre en el que hice Sitting Class, por lo cual 3 de las materias que voy a estar dando este semestre son las mismas que vi el año pasado, mismos conceptos y por eso me siento un tantico como que, ok, esto es casi lo mismo. Al llegar vi que el edificio de maestría tiene nuevas mesas y sofás, lo cual me gustó porque hace mucho más como que llevadero estudiar en la parte de abajo. Y mi primera misión del día fue devolverle a mi profesor unos libros y mapas sobre Tailandia que me había prestado. Misi, Hai, halo, Michelle. apa kabar? Kapan datang? Y aquí me quedé conversando un poquito con la secretaría del profesor. Por cierto, hay videos sobre esa aventura, lo pueden ver en la parte de arriba de este video. Aquí ya voy caminando las escaleras hacia el siguiente piso, pero no contaba con encontrarme con otro profesor que se sorprendió de verme caminando. I'm walking. Y eso me puso a pensar de que la mayoría del tiempo me ven utilizando el elevador. Halo, Lulu. La primera clase de la semana fue metodología de la investigación, que ya por el nombre podemos decir que es un poco complicada, ya que trata de textos académicos. Y en esta clase también le dimos la bienvenida a un compañero de la misma beca que está empezando entonces a hacer su sitting class con nosotros este semestre. Oh, yes. So you got scholarship like exam? Oh, from Same government. scholarship, yeah. Esta clase fue más para recordarnos qué es metodología de la investigación. Hay algunos proyectos que hicimos el año pasado con otras clases que en este semestre vamos a utilizar para crear textos académicos y bueno, esto también ya sienta And como this bases all para additional nosotros resources will para realizar nuestra propuesta de tesis. Después de la primera clase, llegó el momento para el almuerzo, que total fue algo rapidísimo porque teníamos otra clase, así que no pude grabar absolutamente nada. Ya solamente cuando estábamos de vuelta en el campus, yendo hacia el salón para nuestra siguiente clase, que es calidad del servicio. La clase inició con la pregunta ¿qué hicimos en vacaciones? Y el profesor también nos compartió acerca de una de las películas favoritas del Papa León XIII. Porque sí, mi universidad es católica. Y allí intenté spoilearme el final de la película, pero fallé en el intento. What was the ending of the movie? Oh, I won't tell you. Why not? You want to see it. Después de eso entramos en materia y aquí sí entramos directamente a teoría, a aprender cómo conocer las necesidades y expectativas que tienen los consumidores, ya sea en el área turística o en cualquier otro tipo de empresa. Y al finalizar la clase solamente fui al war room más cercano y me fui a casa porque estaba muy cansada. Hello. Ahorita mismo vamos a caminar hacia otro lado. Debido a que literalmente no he desayunado, así que vamos al Indomaret. Ya aquí venía medio que caminando, corriendo con mi desayuno en mano, debido a que pensaba que iba tarde a la clase, así que ya ahí comencé a
caminar, correr, pero sin que se viera la preocupación que llevaba. Pero para mi suerte, el profesor todavía no había llegado, así que entré al salón y cuando miré por la ventana estaba la vista al volcán y no pude negarlo, tuve que tomarle video porque rara vez se deja ver el volcán. Ya después de eso comencé a desayunar mientras que esperábamos al profesor. Y el profesor llegó justamente cuando estaba a mitad de mi desayuno. Sorry, I'm taking breakfast right now. Esta clase es de gestión operacional que en pocas palabras les puedo decir que es hacer que las cosas funcionen bien en el día a día. O sea, planificar, organizar y mejorar los procesos diarios para que un servicio o una empresa funcione de forma eficiente y sostenible. Esta clase fue más para introducción de la materia, y para conocer qué es gestión operacional, también vimos algunos videos acerca de este tema y estuvimos discutiendo un poco acerca de ello. También lo normal de primera clase, ver qué vamos a estar viendo durante todo el semestre. Ya después de clase fui a almorzar rápido y volví nuevamente a mi casa porque tenía que enviar unos paquetes por correo. La verdad, sé que esto no tiene nada que ver con la universidad, pero sí quiero como mostrarles un poco de lo que hago algunas veces y de estas cosas típicas porque puede que mis clases sean totalmente en inglés, pero la vida cotidiana es en Bahasa Indonesia. Y ya después de enviar los paquetes, regresé a casa de moto. Y terminé mi día memorizando y grabando videos para mis amigos de Español Lindo. Perkenalkan saya, nama saya Mixel dari Panama. Hari ini El jueves también fue bastante relajado, solamente tenía clases en la tarde y la clase de este día fue emprendimiento social. halo, permisi. Esta clase también fue introductoria al concepto de emprendimiento social y saber cuál es la diferencia entre emprendimiento por sí mismo y emprendimiento social. Y aquí podemos ver cómo le doy al 100% a mi capacidad de memoria para recordar la definición de emprendimiento social. I consider that what is like they have in common is that they look for solution in an innovative way. Y ya para terminar el día, solamente caminé hacia la casa y me puse a grabar lo último que necesitaban mis amigos de Español Lindo. Halo teman-teman, perkenalkan. Y bueno, esta fue mi primera semana de clases. ¿Qué puedo decir yo? La verdad, las clases son un tantico complicadas, lo son. Que son interesantes, no lo voy a negar. Y que si se siente igual que un déjà vu nuevamente por estar refrescando todo, la verdad que sí. Pero eso me llama mucho más la atención porque me demuestra de que en el sitting class sí presta atención. Entonces, este semestre es literalmente como para demostrarme a mí misma que lo que aprendí, lo aprendí y tengo mis fundamentos. Wow. Si te gusta este tipo de contenido, puedes suscribirte al canal. También puedes seguirme en mis redes sociales, donde normalmente estoy subiendo contenido o cosas que me pasan aquí en Indonesia, o las cosas que hago aquí en Indonesia. Y si tienes dudas acerca de cómo llegué aquí a Indonesia, las puedes hacer en la sección de comentarios. Eso ha sido todo por el video de hoy, así que nos vemos la próxima. Chao, chao.